vamos a hablar de la religión y la política, y de la religión y la gestión, en este caso, porque el presidente Javier Milei, algunos recién ahora se desayunan con esto de que el presidente tiene hasta un tinte religioso en sus discursos, participa junto a diferentes líderes religiosos a instancia de lo que sucedió con esta iglesia del Chaco, ¿no? Donde él participó, Milei, junto a miembros de su gabinete, en este acto evangélico. Pero esto viene de hace mucho, ¿no? Y a decir verdad, hay una suerte de relación de las iglesias evangélicas con los partidos desde el centro hacia la derecha. Ustedes recuerdan, Macri en su momento vino acá a Rosario y fue ungido en el aeropuerto. Yo lo recuerdo. Bueno, algunos de esos que estaban allí hoy son funcionarios o diputados. Por ejemplo, Walter Gione, que estaba en esa reunión de Macri siendo ungido, búsquenla después en Google, hoy es diputado provincial. Y es uno de los hombres fuertes en cuanto a cuotas de poder del gobierno de Puyaro. O sea, hay una relación entre los partidos o movimientos de derecha con la religiones evangélicas de hace bastante en Argentina. El que no lo vio, bueno, se la perdió, como dicen hoy en día, pero esto está sucediendo. Vamos a hablar con Carlos Alberto Robledo, que ha tenido la deferencia de acercarse aquí a los estudios de Horizonte. Él es profesor de filosofía y también especialista en estos temas religiosos. ¿Cómo estás, Carlos? Un gusto que estés acá. Hola, Antonio, un gusto grande estar acá con vos, tu audiencia. Te llamé de sopetón y disculpame que lo haya hecho así tan así sobre la hora, porque bueno, me interesaba analizar esto y si se puede pensar por qué se ha dado este avance del evangelismo sin caer en chicanas, ¿no? Sin caer en lugares comunes, pero desde la más profunda de la objetividad, si es que se puede llegar a ella, pero ¿cómo está tan relacionado hoy a la política y, por ejemplo, al gobierno de Milei, ¿no? ¿Por qué ha sucedido esto? Mira, está en relación de alguna manera con el tema anterior que vos trataste, que era el dólar. Uh-huh. El pastor dice que tenía 100.000 pesos de depósito y por un milagro se convirtieron en $100.000. Estamos hablando del pastor Ledesma, que era el que estaba a cargo está a cargo de la iglesia que hizo el acto en Chaco. Exactamente. Yo creo que hay dos criterios para ver esto, como vos pedís, en profundidad, con cierta objetividad. Hay un criterio religioso y hay un criterio político. El criterio religioso es que hay tres problemáticas humanas que no lo ha podido resolver ni lo va a resolver nadie, que es el dolor, la muerte, ¿no? Y la enfermedad. ¿Cómo era? ¿Dolor? El dolor, la muerte y la enfermedad. Portal del Cielo se llama la iglesia Eso, y el que está a cargo, para aquellos que no están al tanto, es Jorge Ledesma, pastor evangélico de esta iglesia, del Chaco. Así que, en primer lugar eso, y eso solamente te lo resuelve la revelación de Dios manifestada en Cristo. Y esto hay que tener un criterio objetivo. Este es el criterio religioso, fundamental y fundante del cristianismo. Por otro lado, está el criterio político, que sabemos que en las democracias de masas, la acumulación de votos se traduce en acumulación de poder en los momentos electorales. Y luego pasa a ser acumulación de influencias para sostenerse en el poder. El tema no es solo llegar, sino saber cómo quedarse. En esto Menem fue un maestro y un discípulo de Maquiavelo también. De tal manera entonces que lo primero es que no hay que tomar en broma la religión, porque somos seres constitutivamente religiosos. Todo ser humano se pronuncia sobre la existencia de Dios y su posición personal frente a Dios. Esto es así. Lo terrible de esto es cuando las personas se obturan en su conciencia moral a Dios, se obturan totalmente y caen en el pecado, llamémosle así, propio de ir en contra de Dios, que es la idolatría, del tener, del placer, del poder, de lo que sea. ¿Las iglesias evangélicas incurren en esto para vos? Incurren las iglesias evangélicas, sectores de la iglesia católica, porque es un vicio en la naturaleza humana, la avaricia. La avaricia, la soberbia como raíz, y una expresión es la idolatría. Porque el hombre no puede estar sin Dios. Y si no va hacia el Dios verdadero, se va a inventar un Dios, como decía Chesterton, ¿no? El problema no es no tener Dios, sino que el problema es inventarse un Dios. De tal manera que acá lo que hay es algo peor todavía,
y es la manipulación de lo religioso. Se podría, por falta de tiempo, lo podemos dejar para otra vez, las raíces calvinistas, Max Weber, Werner Sombart, hablaron mucho de la ética protestante y el capitalismo liberal. Exacto, sí. Bueno, básicamente, Max Weber, muy, muy interesante, se llama el libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Él habla de cómo el capitalismo se desarrolló en los países donde tenían una cosmovisión sobre el mundo calvinista, digamos, protestante. ¿Por qué? Porque las horas que uno trabajaba eran las horas que trabajaba para Dios, el uso del reloj, etcétera, etcétera. Entre varias cuestiones, ¿no? Así es. Bueno, y después está el criterio político. El criterio político, como te decía, viste, en las democracias de masa es la acumulación de votos para llegar al poder y luego la acumulación de influencia para sostenerse en el poder. Ahora hay algo que... Y eso es lo que hizo, discúlpame, eso es lo que hizo Milei. Acumuló poder evangélico para instalarse. De tal manera que lo que nosotros vemos como iglesia, que sería un mal uso, un uso abusivo de la palabra iglesia, es en el fondo una empresa, una sociedad anónima, que como a veces me dice mi mujer, vos con la labia que tenés, te alquilás un cine abandonado, te pone una iglesia y te llena de guita, porque del norte te mandan el financiamiento. Claro, porque generalmente son de cines abandonados, ¿no? Claro. O que no se usan, ¿no? Y nosotros seguimos siendo católicos, preferimos el sermón de la montaña, las bienaventuranzas. Ahora, algo pasó desde un tiempo a esta parte por el cual, por lo cual los evangélicos han decidido participar en política como una estrategia de ir hacia el poder. Uno antes hablaba con pastores o con gente influyente de las iglesias evangélicas y te decía, no, hay que dar al César lo que es del César. Pero un tiempo a esta parte es como que han decidido participar más. Yo entiendo que, por ejemplo, no sé si fue el principal tema, pero uno de los principales fue el aborto, por ejemplo. Muchos dijeron hasta acá. Aborto, este tema de derechos de ideología de género. Estamos todos con las toses, en plural. ¿Coincidís conmigo? Totalmente. Y hay otro factor, que es el éxito que fueron viendo los argentinos evangélicos, pastores, en Brasil. Hay que acordarse que... Y te interrumpo nuevamente. Estos temas, porque los evangélicos lo tocan de una forma más tajante que el catolicismo, o al menos hasta ahora, ¿no? Cuando uno lo escuchaba a Francisco, con el mayor de los respetos, pero por allí era medio ambiguo en alguna de sus apreciaciones, ¿no? En cambio, el evangelismo, ¿qué dice? Aborto no, sí o no. Ideología de género, sí o no. No hay medias tintas. Para nada. Y cala mucho más hondo ese mensaje, así que es más duro, si uno quiere, pero tajante y fácil. Mira, te pongo un ejemplo. Hay una cuestión de doctrina y de actitud. La doctrina católica es la misma. Sí a la vida desde la concepción, porque eso además tiene fundamento científico. No a la ideología de género y a las conductas homosexuales o como las querramos llamar. Pero se distingue la conducta de la persona. Por eso la doctrina católica es muy clara, es muy precisa. Y otra cosa son las actitudes. Por ejemplo, algunos días de semana a la noche se ha llevado y se lleva comida a gente en situación de calle. En la zona de la Plaza Libertad, hay un par de travestis, suele haber, se les dio también, se les ofreció y aceptaron. Y además se les dijo, ¿quieren que recemos juntos el Padre Nuestro? Y uno de ellos le dice, Dios a mí me acepta. Y entonces Juanjo, no voy a decir el apellido, Juanjo le dice, pero por supuesto, somos hijos de Dios. Además, si estás bautizado, vos sos hijo de Dios. Lo primero es rezar y estar en trato, en diálogo con Dios. Después vamos viendo la moral. Pero lo primero es abrir... Entonces, a ver, una cosa es la doctrina. Y otra cosa es la actitud humana hacia el prójimo. Es lo que decía San Agustín, ¿no? Odiar el pecado, rechazar el pecado, pero amar al pecador. Porque ¿quién no es pecador? A ver, claro, levante todos. La mano, nadie, todo. Entonces, ahora, el problema del evangelismo, y con esto yo quiero dejarte otra idea para dejarlo para más adelante. El problema, viste que entre los pastores hay una interna muy fuerte, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, Juan Argañarás, que además es diputado provincial, se puso en contra. El mismo Walter Gione, que entró por el PRO, Alberto, no me acuerdo el apellido, un pastor muy importante de Cava, también está en contra de esto, porque acá eso es la interna que tienen, porque lo que les pasa es que no tienen doctrina clara, fundada, como la Iglesia Católica desde hace 2000 años, que es inalterable, entonces vos te podés aferrar de ahí porque eso no va a cambiar. Cambian los papas, te puede gustar más uno u otro, pero la doctrina está clavada ahí. Ahora vos fíjate, el problema que ellos tienen es el cristianismo sionista. Ellos confunden el pueblo de Israel bíblico
con el Estado de Israel actual. Entonces, para ellos... O sea, son funcionales a eso. Claro, para ellos defender al pueblo de Israel es defender el Estado sionista de Israel actual. Ahora, lamentablemente se nos acaba el tiempo, ¿no? Hay miles de cosas para preguntarte, pero voy a poner en términos más llanos. ¿Durmió el catolicismo, dirían en el barrio? Sí. A ver, ¿fue lento en cuanto a interpelar a la gente de los barrios, como era en otra época, de llegarle al corazón de los habitantes de los barrios? Porque da la impresión de que el evangelismo va avanzando a pasos gigantescos, ¿no? Y los lugares más menesterosos, villas miserias, gente con problemas de narcotráfico que le mataron familiares, y el catolicismo allí hoy no lo veo tan presente, ¿no? Te doy la respuesta del diálogo de un evangélico con un párroco, de un fiel, ¿no? Evangélico. Fue a la parroquia, venía a la asistencia que da Cáritas, y le dice, ¿por qué no te quedas a compartir el evangelio? No, porque el pastor nos dijo, ustedes para escuchar la palabra vengan acá, para recibir el bolsón, vaya a la iglesia católica. Entonces, los mismos evangélicos son los que introducen esta disociación. Entonces nos ven a nosotros como una ONG organizada, pero ellos, porque vos fíjate, la gente pobre, menesterosa, puede estar en la puerta de un templo católico y a ciertos días y horas se les abre para darle mate cocido, lo que sea. No vas a ver un menesteroso, un pobre, una persona en situación de calle en la puerta de un templo evangélico. No los quieren. No los quieren porque es una mala imagen. A ver, Francisco de Asís hace 700 años, que fue una imagen viva de Cristo, también dejó un mensaje que es la continuidad hasta el día de hoy. Nosotros te damos el alimento del cuerpo y del alma, pero no disociamos como el pastor que te dice, acá venía a escuchar la palabra y luego anda a Cáritas de la Iglesia Católica que te dan el bolsón. Y cuando se da el bolsón no se discrimina a nadie. De hecho, yo te digo, yo estoy trabajando en La Lagunita, que no es una villa, es un asentamiento atrás de la villa, en Boulevard, Segui y Provincias Unidas. A la gente no se le pregunta. Es como dijo el Papa en su momento Francisco, dice, la vida se recibe como viene. A nadie se le pregunta cómo lo tuviste al hijo. Eso se ve después. El tema es salir adelante con los que tenés. Interesantísimo, interesantísimo. La última que me queda, bueno, te pido que sea descuento porque se nos termina así, ahora sí el tiempo, pero ¿pensás que el León XIII puede cambiar un poco la visión de la Iglesia en cuanto a recuperar lugares que antes había perdido? ¿No? Mira, es un hombre... Por ejemplo, frente al evangelismo. Vamos a perfilar su perfil, digamos, o semblantear. Primero, un hombre que nace en Chicago, familia católica, maneja muy bien, incluso te das cuenta en su fonética el inglés. 20 años, obispo de una diócesis muy pobre del Perú, en Chiclayo. Y después el Papa lo va llamando a cargos más importantes hasta que llega a cardenal. O sea que tiene una visión universal de la Iglesia, un panorama universal de la humanidad, maneja 6 idiomas, es un hombre especialista en derecho canónico y además es algo que no es una impostura, ¿viste? O que finge, no. Él es un tipo callado, sonríe, porque le sale, es así él, es bueno, es una persona buena, que eso es lo más importante, primero, es una persona buena. Y las decisiones que irá tomando, las irá tomando de acuerdo al tiempo que él se ha establecido. La gente ahora lo carga porque se fue 20 días a Castel Gandolfo a descansar, como si fuera un acto de opulencia. No, el Papa fue a tomar distancia del Vaticano. Y preparémonos para las decisiones, que él lo que busca es unir a la Iglesia después de unos años de mucha tirantez. Muchas gracias, Carlos.